Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de una nación muy en particular. Es una nación que está en el contexto de la profecía. Dios es Dios de todas las naciones. Todas las naciones fueron creadas por Dios y están en el plan de Dios. Y dice la Escritura que al final del tiempo, cuando Cristo regrese de nuevo aquí a la tierra, Él estará reinando y todas las naciones le servirán, y los presidentes de cada nación estarán al servicio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 86:9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Allí está el énfasis que debemos tener o poner en la declaración. Así es. La creación de las naciones. Las naciones no se crearon por sí mismas. Han habido historias propias del desarrollo propio de una nación en los movimientos sociales, movimientos bélicos, etc. Pero Dios es el creador de cada nación. Hoy hay más de 200 naciones en el planeta Tierra. Y así como Dios nos creó y trazó un plan para nosotros, para cada uno de nosotros, así también Dios creó las naciones y tiene trazado un plan y propósitos para cada nación. Lo bueno es que hay que realmente buscar a Dios y pedirle que podamos cumplir ese propósito como personas y como nación. Eso es lo importante. Por eso el tema de hoy es hablar de una nación en particular. Es la nación de Rusia. Rusia está en el contexto de la profecía y estamos viendo a través de todo lo que está aconteciendo en nuestro tiempo el despertar de Rusia. Rusia está despertando conforme a la profecía y de esto vamos a hablar, así que si tienes una Biblia, es bueno que revises la enseñanza de las Escrituras. Si eres una persona cristiana, tienes que conocer acerca de esta profecía. Y si no eres cristiano, también conocer lo que está sucediendo al tiempo de hoy. Las noticias están dando cuenta del cumplimiento de la profecía. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es. El tema de hoy es un tema muy importante porque estaremos hablando acerca de Rusia en el mensaje profético que Dios tiene para ella. O sea, lo que realmente Dios planificó y que está sucediendo. Lo que está sucediendo y que estamos viendo, todas las tensiones de guerra y todo lo que está pasando, es como si en el rompecabezas de Dios cada pieza se está acomodando para todo lo que Dios ha planificado. Así que pongan mucha atención, abran su corazón a la palabra de Dios y deseamos que les bendiga y la revelación de Dios llegue a sus vidas. Y nos preparemos todos. Sí, bueno, hay que poner atención a las alianzas que se están haciendo hoy en día. Diferentes países, ¿no?, se están aliando y eso es lo que tiene que ver con lo que profetizó Daniel. Estamos ya en ese tiempo, en el tiempo de los pies, y bueno, los pies tienen 10 dedos que bueno, simbolizan las diferentes alianzas que vendrán, ¿no?, cuando se presente el anticristo, ¿no?, el que va a decir que es el Cristo, del cual Jesucristo dijo: no le crean, no, que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, van a tratar de usar mi nombre, pero no soy ellos, sino soy yo. Por eso la importancia de identificar la palabra profética, que bueno, siempre la palabra profética nos ayuda a discernir entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno, lo que no va a suceder, y para que no seamos engañados y confundidos. Por eso la palabra de Dios siempre es exacta. Y bueno, estamos ya en ese tiempo en el cual en cualquier momento Dios puede lanzar esa piedra que va a destruir toda la estatua que es la que soñó tanto el rey Nabucodonosor como Daniel. Y bueno, ya cuando venga eso es que Cristo viene por
por su iglesia. Bueno, realmente de toda esa imagen del sueño, vemos la cabeza de oro, el pecho de plata, y va degradándose, ¿no? Hasta llegar a los pies. Y era toda la historia de la humanidad. Entonces, vemos que realmente estamos ya en los pies, en donde las alianzas, el barro cocido con el hierro, que se juntan pero no se unen, se relacionan pero no se unen, y vemos que ya estamos al final, donde una piedra va a venir y va a destruir toda la estatua. Debemos saber que Dios estableció todo un plan para el desarrollo de las naciones, y esta visión desde tiempo antiguo se la dio a conocer a un rey, al rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Pero al lado del rey estaba el profeta de Dios, el profeta Daniel. La Biblia dice que los secretos son de Dios, y Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Para eso estaba Daniel allí, para interpretar el sueño y dar a conocer el futuro que vendrían a las naciones. Ya habían pasado otras naciones poderosas como la nación de Egipto. Egipto ya había quedado atrás. Tenemos también la otra nación de los asirios, ya había quedado también atrás. Era el tiempo de Babilonia, y desde allí Dios marca el futuro hacia el tiempo que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos que ver la profecía de una manera exacta, porque somos la generación del cumplimiento de todos los acontecimientos que ya estamos conociendo. Las noticias están dando cuenta de todo ello. El mundo está en llamas, el mundo está convulsionado en todos los aspectos de la vida de una ciudad y de una nación, sea económico, político, de enfermedades, de situaciones alarmantes en cuanto a los desastres naturales, etcétera. Todo esto lo estamos hoy viendo. Por eso tenemos que revisar qué dice la profecía. Y comenzamos precisamente con el sueño de la imagen, de la gran imagen. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33. En esta imagen Dios muestra todas las naciones desde Babilonia hasta el tiempo actual, siglo XXI, el presente año. Daniel 2, del 31 al 33. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Para este programa en particular, por el tema, tenemos que ubicarnos en los pies de esta imagen. Los pies, allí la Biblia dice que sería mezcla entre lo que es el hierro y lo que es el barro cocido. El hierro es fuerte, el barro no es fuerte. Habla de mezcla entre naciones. Se van a mezclar, se van a unir, pero esa unión no será fuerte. Lo estamos viendo en la Unión Europea hoy en día. Así que estos pies pueden representar lo que es la Unión Europea, porque hay naciones fuertes como Alemania, naciones fuertes como el Reino Unido o hasta Francia, pero hay naciones no fuertes, podrían ser el barro cocido, Grecia, Italia, España, entre otras naciones. Así que hay naciones fuertes, naciones débiles. Entre esas naciones están los Estados Unidos, están Rusia, están China, están México, están Brasil. Todas las naciones que hoy estamos viendo en las noticias representan los dos pies. Todas las diferentes alianzas, ¿no?
Sí. están allí representados. Sí, así es. Por eso vamos a leer lo que dice Daniel 2 del 44 al 45, porque tiene que ver con la actualidad profética. ¿Cuál es la actualidad profética? La inminente venida del Señor Jesucristo como Rey de las naciones, Rey de reyes, Señor de señores. Esto es lo que anuncia el Espíritu Santo al tiempo de hoy. Y esta es la profecía, Daniel 2, del 44 al 45. Si me permite leer desde el 43, dice, así como viste el hierro mezclado con el barro, no se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Allí está la afirmación del Espíritu Santo con respecto a la profecía. Dice aquí, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Veamos unas imágenes ahora ilustrativas en un video de lo que representa esta imagen y la destrucción de esta imagen. Representa la segunda venida de Jesucristo. Cuando Cristo regrese, todos los gobiernos humanos, toda la historia de las naciones quedarán sepultadas y empezará un tiempo nuevo a las naciones, vida nueva, tierra nueva. Por eso tenemos que ubicarnos en el presente siglo que estamos viviendo, porque pronto esto acontecerá. Veamos este video. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de Ciudad Dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola?
Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vivimos en el mejor tiempo del conocimiento que Dios está trayendo a la humanidad. Hoy se habla de estar abriendo los archivos, los secretos de los archivos en algunas naciones, en algunos gobiernos. Pues bien, de manera similar podríamos decir, Dios está abriendo sus archivos. Está abriendo los secretos que están registrados en las Sagradas Escrituras. Estamos viendo muchas cosas suceder de acuerdo a lo que fue ya profetizado tiempo atrás, pero que no había sido revelado sino hasta nuestra generación. Dios le dijo a Daniel: cierra el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. O sea que hasta el tiempo del fin Dios abrirá el libro, abrirá el entendimiento para comprender el libro. Y allí Dios dijo: la ciencia aumentará. Y como nunca hemos visto el desarrollo de la ciencia desde que se estableció el Estado de Israel, año 1948 en adelante, el desarrollo de la ciencia se aceleró en este presente siglo XXI. Hoy todos podemos usar un teléfono inteligente porque el desarrollo de esta tecnología no tiene más de 15 años atrás. Estamos viviendo acontecimientos de la profecía. Dios ha permitido el avance de la tecnología, el descubrimiento de secretos, descubrimientos que muchos científicos están haciendo en laboratorios. Así que todo esto es para el tiempo de hoy. Somos la generación más enseñada, más ilustrada, con más conocimiento de muchas cosas que antes no conocíamos. Sí. Aquí le Así dice, que estamos viviendo la mejor generación. En Daniel 12:8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso hoy solamente aquellos que verdaderamente crean en Dios, crean en el Evangelio de Jesucristo y crean en la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, son los que podrán entender las noticias que hoy estamos recibiendo de los acontecimientos, de lo que sucede en Ucrania, de lo que está sucediendo ahora con la inflación que cada día va hacia arriba, los problemas energéticos, los problemas ahora de los chips, ¿no? Sí. Del suministro de implementos, de recursos, en fin, todo ello lo podemos entender bien gracias al Espíritu Santo, el Espíritu de la revelación. Debemos saber que cuando se estableció el Imperio Romano, desde allí empezó una división. La división que tiene que ver de Occidente y Oriente. La división que tiene que ver con lo espiritual, la división que tiene que ver con lo político, la división que tiene que ver con todo aspecto de la vida humana. Por eso, desde los tiempos de Roma, ya desde el siglo IV, el emperador Constantino salió de Roma y establece su lugar de gobierno en lo que hoy es Turquía, en la ciudad de Estambul.
donde allí establece lo que era Constantinopla, hoy Estambul, Constantinopla, y se dividió el imperio en dos, en Oriente y en Occidente, dos tipos de religiones en cuanto al ritual, el católico de Oriente, que es el católico ortodoxo, y el católico de Occidente, con sede en Roma, católico romano. Dos corrientes se establecen, dos sistemas de política se establecen, y eso es lo que representa hoy esos dos pies. Por eso debemos saber que esos dos pies no son más que la división entre Oriente y Occidente, pero cada pie está formada por una mezcla de naciones, alianza de naciones. Presentamos alianzas humanas. Cuadros, sí, son alianzas humanas. ¿Quiere decir algo? No, bueno, así como las piernas, ¿no? Las piernas son la parte más larga, ¿no?, que tenemos en el cuerpo, ¿no?, que representan los dos imperios en el cual se dividió Roma. Sí, las hasta piernas llegar es el imperio romano. hasta llegar a donde están los pies, como Los pies bien es el tiempo de hoy, el tiempo actual. Pero ya es el fin que Por está eso marcando, estamos ¿sí? pronto al fin. Tiempo del fin. Ya no queda más. Sí. O sea, todos los reinos Ya han pasado de las naciones. estamos en el tiempo del fin. Por eso vamos a presentar este cuadro que habla del pie izquierdo, el pie derecho, porque tenemos que analizar lo que hoy está ocurriendo. El pie izquierdo representa las naciones de Oriente. Allí están todas las naciones de Asia, Europa Oriental, África Oriental. Allí está Israel. El pie derecho representa las naciones de Occidente. En Occidente está nuestro continente americano, América del Norte, América Central, América del Sur. En este continente están los Estados Unidos, México, Canadá y también las naciones de la Europa occidental, España, Francia, Alemania, Reino Unido, todo lo que es Europa occidental. Pero dice la Biblia que serían reinos divididos, unos más fuertes que otros. Leamos Daniel 2, del 41 al 42. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Un reino dividido, pero se establecerían alianzas. Hoy en día hemos conocido conceptos en la geopolítica del término globalismo. El globalismo, hoy se habla ya del multilateralismo, o sea, es la unión de países con intereses propios en cuanto al comercio, cómo establecer comercios entre un país y otro país. Se establecen reglas. Todo esto lo hemos estado conociendo desde años atrás. Hoy están rompiéndose ya todos estos conceptos del globalismo. ¿Por qué? Porque son los tiempos donde la madurez de los tiempos habla ya de la venida de Jesucristo, y por eso todo se está preparando para el segundo regreso de Jesucristo a la tierra. Todo lo que estamos viendo en las noticias. Así que hoy podemos ver estas alianzas en la Unión Europea, Europa unida, las naciones que forman la OTAN, una organización política militar de defensa para Europa, pero se ha ido extendiendo hacia el oriente. Ellos son de Occidente, pero se están corriendo hacia el oriente. Entonces Rusia, quien está en Oriente, dijo: ¡hey, deténganse! Están invadiendo mi territorio. Son alianzas solamente, son acuerdos que se llegan entre las naciones. Debemos saber que hace
más de 30 años, cayó la Unión de República Soviética Socialista. Era la Rusia comunista. Todo esto ya es historia, cayó en el año 1991. Hoy estamos ya en el 2022, ¿no? 2022. Sí. Hoy hay una federación Rusia diferente a lo que era la Rusia comunista. Hoy Rusia es una sociedad católica, ortodoxa, cristiana en su gran mayoría. Es una sociedad capitalista. Ya no es comunista. Ya no es comunista, son capitalistas y tiene un sistema político muy parecido al nuestro. Hay un poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todo este sistema ellos lo han tomado desde hace más de 30 años. Entonces somos muy parecidos entre unos países de Oriente y otros países de Occidente. Pero el conflicto afloró y estamos en medio de un conflicto entre Occidente y Oriente. Así que este conflicto, cuando falla, por ejemplo, la diplomacia, cuando fallan los hombres en llegar a un acuerdo, porque cuando cayó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se estableció acuerdos de que la OTAN no se extendería hacia el Oriente, pero hemos visto que en los 30 últimos años se ha ido extendiendo. Así es. Se han roto los acuerdos. Entonces vino la negociación, vino la diplomacia, pero no se ha querido respetar. Y como no llegaron a un Y acuerdo, como falló la diplomacia, entonces llega vino la entonces guerra. el conflicto. Y Rusia se levantó contra Ahora Ucrania. tiene que moverse otra vez la diplomacia para que venga la paz. Así que estamos en tiempos muy difíciles en cuanto a las naciones, porque se han ido abriendo heridas muy Porque profundas. no han respetado sus acuerdos. Porque no se han respetado. O sea, las alianzas se han los roto. acuerdos. Y esto es propio de la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, busquemos en Santiago, donde la Biblia habla de las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Y todo esto viene del ser humano. Así que el problema está en el ser humano. El problema está en la naturaleza misma Santiago 4:1. del hombre. Leamos allí en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Lo tienes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El punto central es la codicia. Codicia, amor al dinero. La ambición. Entonces una nación está codiciando lo que tiene otra nación, los recursos naturales de otra nación, lo que puede obtener en ventaja de otra nación. Hacen acuerdos comerciales, pero no respetan los acuerdos, porque alguien quiere tomar ventaja en los acuerdos. Así es, y así viene es. el conflicto. Eso es lo que dice la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos De vuestras entre vosotros? pasiones. Es de las pasiones. Las cuales Codiciáis. combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no No tenéis. tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no se le pide a Dios. Y si pide, dice, El que puede dar no recibe porque el pide mal. recurso y lo que le falta a una nación es Dios. Dios es el creador de las naciones y Dios pone y quita reyes, así que hay que buscar a Dios. Bueno, y también pero como Dios- no están buscando a Dios, Sí. entonces estará viniendo ya el juicio. Y Dios estamos pone los viendo mucho de recursos, esto. ha puesto los recursos en cada nación, así que Él distribuyó todo, hizo todo, es el creador de todo, y ahorita el problema es ese, que en unas partes hay cosas muy importantes, en otras no, y bueno, ahí vienen los deseos carnales, ¿no? Que batallan y quieren apropiarse de lo que no les pertenece, le pertenece a otra nación,
Ese es el problema, ¿no? Así que llegó el conflicto en base a falta de entendimiento entre las naciones. ¿Y cuál fue la respuesta al conflicto bélico que empezó en Ucrania? Las sanciones económicas. Occidente sancionando a Rusia en Oriente. Y vinieron las sanciones económicas. Entonces vino un conflicto ya fuerte entre Oriente y Occidente. Esto habla ya de la preparación de el retorno de Jesucristo a la tierra. Antes de retornar Jesucristo, habrá una intensificación de guerra, de conflicto. No en la manera que estamos acostumbrados a ver la guerra en cuanto a las armas que vemos en los ejércitos de las naciones, sino habrá un ingrediente especial, lo sobrenatural. Y las armas porque será biológicas. Cuando el diablo empiece a obrar. El diablo es un poder espiritual que va a obrar sobre las naciones. Y entonces será una guerra podríamos decir híbrida entre lo natural y lo espiritual. Así que todo esto vendrá. Pero antes que esto suceda, porque la Biblia habla que esto sucederá hasta que Dios levante a su iglesia. La iglesia no estará aquí en ese conflicto. ¿Por qué? Porque la iglesia creyó en Jesucristo. Hemos creído todos los cristianos en Jesucristo cuando murió en la cruz. Todo el juicio que venía a nosotros, los seres humanos, lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que hicimos nosotros fue creer que Jesucristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Él suplió nuestro lugar, o sea, Él puso su vida a cambio de nosotros. Todo el juicio de Dios fue sobre el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, estamos libres del juicio. Pero vendrá otro juicio para los que no creyeron en Jesucristo. No creyeron lo que predicaba la iglesia en la tierra. Noticias, las buenas la noticias. Salvación que en Cristo Jesús, que Dios el Padre envió a su Hijo y que a través del sacrificio de su Hijo, en la sangre de su Hijo, está perdonando los pecados de los hombres y librándolos del juicio. Todo el juicio que la humanidad cargaba con sus pecados cayó en la humanidad de Jesucristo. Por eso el que no aceptó a Jesucristo y sigue viviendo totalmente sin creer en el Señor, pues ahí va a haber una separación entre los que creen y los que no creen. Pero los que creen, supuestamente, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia lo declara, que nos vamos a ir y no vamos a ver muerte. Entonces Sí, es una gran promesa. Jesucristo habló las El cartas arrebatamiento, a ¿verdad? las 7 iglesias en Asia, Oriente, lo que hoy es Turquía. Y Jesucristo habló de una manera especial a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Allí Jesucristo está hablando acerca de ser levantados, no pasar por el tiempo de la prueba que vendrá al planeta Tierra. Y esto es porque han cumplido la palabra de Dios, han predicado el Evangelio, han honrado a Jesucristo. 3:10, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene la prueba de la gran tribulación. Ya la iglesia no estará aquí. Tenemos un video que habla del rapto. O sea, antes de que se enfrente ese juicio o el castigo por el pecado de no creer en Jesucristo, y entonces la iglesia va a ser llevada al cielo, arrebatada, y entonces van a empezar los juicios de Dios aquí en la tierra. Podemos leer primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Dice, aquí lo tengo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay que alentarse con estas palabras. A pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo entero, hay una promesa de Dios para los que hemos estado sirviéndole a Él. Seremos arrebatados. Habrá una generación que no verá muerte. Los que ya murieron en Cristo van a resucitar en el día de la venida del Señor Jesús. La Biblia dice que la iglesia de Jesucristo es luz y está alumbrando en las naciones de la tierra. Cuando ya no esté la iglesia, quedarán las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas, Satanás el diablo, le dará todo su poder a un personaje aquí en la tierra que se le conocerá como el anticristo. Y habrá también el falso profeta. Pero de manera paralela se levantará un líder político, un líder de una nación, para trabajar con las otras naciones, bajo el poder del diablo. Es el poder de la hechicería, el poder que dominará a los líderes de muchas naciones. ¿Quién será este personaje? La Biblia le llama Gog, príncipe soberano de Gog. Gog, en tierra de Magog. Muchos eruditos bíblicos, cristianos, han reconocido que Magog es Rusia. Por lo tanto, allí está la profecía. Se levantará el líder político de Rusia, manejado por todo el poder del enemigo para ir a las naciones. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 38 del 14 al 16, porque allí habla de Gog, en tierra de Magog. Esto es Rusia, pero se dirigirán hacia Israel. El blanco de ataque será Israel. Dios va a reunir a todas las naciones del planeta Tierra en Jerusalén, alrededor de Jerusalén, en la tierra de Israel. Allí se librará esa gran batalla conocida como la de Armagedón. Pero se usará un líder que va a convocar de una manera sobrenatural a todos los otros líderes de las naciones. Primero leamos Ezequiel 38 del 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Y será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Jesucristo habló de este tiempo como el tiempo de la gran tribulación. Son los tiempos que vendrán después del rapto de la iglesia. Y dice la Biblia en Ezequiel 38, del 17 al 23, la manera en que Gog, bajo los poderes demoníacos, porque son poderes espirituales, convocarán a las naciones para llevarlas a la batalla, a la guerra. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? O sea que Rusia está en la profecía desde el Antiguo Testamento. Todo este tiempo de los 21 siglos debemos saber que hay una nación que está establecida para los tiempos después del rapto. Y para venir en contra de Israel. Para venir en contra de Israel. Cosa sorprendente porque hoy Rusia es cristiana. Así es.
pero estamos en el tiempo también de la apostasía. Así que estamos en tiempos donde el enemigo está trabajando intensamente para confundir, engañar y para aquellos que son cristianos menguar en su fe, traerlos a la apostasía. Todo esto ya lo estamos viendo en muchas iglesias, en muchas naciones, inclusive en naciones europeas y allí en Estados Unidos, cómo han ido menguando en su fe. Hoy se habla de otra doctrina teológica, Sí. como es el cristianismo Progresista. y liberal. O sea, es otra teología. Así que estamos viendo mucha confusión. Pero todo esto llegará a su máxima expresión en el tiempo de la gran tribulación. ¿Podemos Dice, leer? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Habrá gran temblor. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Allí en el libro profético de Apocalipsis habla ya del cumplimiento de lo señalado en Ezequiel con respecto a Gog. 16. 16 del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de Éufrates, está hablando de Turquía, está hablando de Oriente. Bueno, Dice que de Oriente vendrán. Bueno, está hablando de Irak, es donde Perdón, Irak, sí, Irak. el gran río Pero Éufrates. todo ello es Oriente, Sí. porque es que todo se desarrolla en esta región de Persia, Irak, Siria, Turquía. Sí. Y dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la El boca dragón del... es el diablo, la bestia es el anticristo, Y el falso profeta. el falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Ahí está, la en forma todo de el mundo. convencer a los reyes de la tierra es a través del poder de la hechicería. Son demonios Pero van a que ser estarán dominando. señales o milagros, pero de parte del malo. Sí, Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. esa es la guerra de Armagedón, donde todas las naciones estarán allí en contra de Israel, Y ya luego movidas por los demonios. el siguiente versículo donde habla del temblor, Sí. que es lo que dice Ezequiel también. Sí, va a venir un sacudimiento como nunca, un temblor, un terremoto como no ha habido en la tierra. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Por eso el mejor tiempo para la salvación y encontrar la vida eterna es hoy. Es en el tiempo de la iglesia, es en el tiempo de la predicación. El tiempo de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Gratuitamente, del amor de Dios. gratuitamente Es Dios lo nos que ha dado estamos haciendo salvación en todos los Cristo. cristianos hoy en día, las iglesias, ministerios, este ministerio de la voz de la Alianza Internacional. Hablamos de la salvación en Cristo Jesús. Sigamos ahora en cuanto a la derrota. Viene la derrota de Gog en la guerra de Armagedón, Sí, Ezequiel aquí- 39. Aquí, bueno, hay que sintetizar lo siguiente, ¿no? Porque van a haber 2 guerras finales. Sí. La primera, que es la que se conoce como Armagedón,
y la segunda que se conoce como Gog y Magog, pero hay que sintetizarlo de la siguiente forma, porque lo que dice Ezequiel, tanto el capítulo 38 como el 39, está hablando de la guerra de Armagedón, que es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 16, cuando son reunidos en Armagedón. Y bueno, y ya después la otra, esta guerra es la que, así termina la gran tribulación, al séptimo año, que es cuando viene después con la derrota de Gog. La derrota de Gog. Con la derrota del diablo y todos los ejércitos enemigos. Y viene el reino de Jesucristo desde Jerusalén. Viene el reino por del 1000 años. Señor. Y al término de los 1000 años está la otra guerra, que es la que dice Apocalipsis 20, que bueno, yo le llamaría la guerra de Gog y Magog 2, porque esa ya es la última, que bueno, es prácticamente un remanente de los que quedaron de la otra guerra. Sí, esto quiere decir que Rusia pasó al milenio, como nación pasó al milenio. Hubo siempre algo que sucedió en cuanto a la conversión, porque la Biblia dice que todas las naciones que salieron de la tribulación, año con año iban a ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Está en Zacarías, en la carta profética de Zacarías. Pero ahora Rusia aparece nuevamente allá en el milenio. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Biblia que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás, el diablo, que había estado atado 1000 años en la tierra, será soltado. Jesucristo lo soltará. Y a la primera persona que estará convenciendo Satanás para mover nuevamente a las naciones es a Gog. A Gog. ¿Quién es Gog? Pues el líder de la nación de Rusia. Será el mismo Gog que hubo antes de la gran tribulación, o que hubo en el tiempo de la gran tribulación, al Gog del milenio. No lo sabemos. No lo sabemos. Porque ya pasaron 1000 años. Así es. Pero se levantará. Hoy, por ejemplo, en una democracia, en un país, sabemos que hay un presidente, después de un determinado periodo viene otro presidente, viene otro presidente, o sea que no es el mismo. No. Así que podríamos decir que, bueno, el país es el mismo. Rusia sigue siendo Rusia, pero el líder político de Rusia será diferente. Pero va a ser también movido por el enemigo. ¿Puedes leer Apocalipsis, lo que dice ya del milenio? Sí, está en Apocalipsis 20. El 7 al 8. Sí. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, Ahí está, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este es el final del diablo o Satanás. En ese final, allí estará el final de Gog. ¿En dónde? En el lago de fuego. El lago de fuego que está preparado para el diablo, que está preparado para el anticristo, que está preparado para el falso profeta, que está preparado para este personaje Gog. Un personaje totalmente dominado por espíritus inmundos. Así que todo esto tenemos que irlo entendiendo. Son tiempos que vendrán al futuro. Nosotros vemos el futuro con los ojos del Espíritu Santo, de lo que Él está revelando conforme a las Escrituras. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, donde habla ya de cielo nuevo y tierra nueva. Sí. Ya el diablo no está en el planeta Tierra, no está Gog, ya toda la maldad quedó sepultada, quedó atrás. Sí, es lo que escribe, un nuevo tiempo. Sí, ahí es lo que escribe ya el apóstol Pedro, ¿no? Sí.
que viene el fuego que va a consumir todo, va a consumir tanto el cielo como la tierra, para que entonces surja nuevo cielo y nueva tierra, que es ya prácticamente nuestra eternidad para con el Señor Jesucristo. Bueno, porque los juicios de Dios van a destruir la primera tierra. Sí. Bueno, de hecho, siempre se ha creído, ¿no?, que así como hubo un diluvio con Noé, que fue de agua, ahora va a haber un diluvio, pero de fuego. Sí. Y es lo que se va a cumplir cuando Así es. termine el milenio. Y este juicio es porque no creyeron en Jesucristo, porque no se apartaron de sus pecados y rechazaron a Jesucristo, y entonces todos los que no han creído van a estar ahí. Sí, la Biblia dice que al final está en Apocalipsis 21. Sí. Y las naciones que hubieren sido salvas, aquí están. Puede estar allí México, Estados Unidos, inclusive Rusia. Todas las naciones están en el plan de Dios. 21, Hay 24. buenos y malos en una nación. Hay personas que están en maldad en una nación. Hay personas que no están en esa maldad. Así Aquí es. está hablando de naciones, de los pueblos. Pero, y allí pero puede de estar esas Rusia. naciones, hay gente que cree y hay gente que no cree. Así es. Por eso dice, Así es. y las naciones que hubieran, Sido salvas salva, andarán a la luz de ella. andarán a la luz Y los reyes de la tierra traerán su gloria de y la honor Nueva a ella. Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso en cada nación hay iglesias, hay cristianos que estamos orando por nuestro respectivo territorio. Nosotros los mexicanos oramos por México y desde México oramos por otras naciones. Oramos por zonas de conflicto para que la gracia y el favor de Dios esté allí. Estamos predicando a Jesucristo, el único que puede ayudar a cualquier persona en cualquier nación. Así que, amigo, amiga, es bueno arrepentirse de todo pecado, de estar apartado de Dios, aceptando a Jesucristo y empezar a vivir una vida totalmente diferente conforme a la guianza del Espíritu Santo. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y que las bendiciones sigan estando en sus hogares. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Mañana tenemos la predicación 12 del día online. Les esperamos.